el resistor dependiente de la luz, o más conocido como LDR por sus siglas en inglés. Este componente es básicamente un resistor. Ya sabemos cómo se comporta un resistor dentro de un circuito eléctrico. Solamente que, a diferencia de un resistor normal, este resistor puede variar su resistencia, así como habíamos visto con el potenciómetro. El potenciómetro también era un resistor, pero es un resistor variable. Cuando nosotros girábamos la perilla, su valor podía aumentar o disminuir dependiendo de la dirección hacia donde nosotros giramos. El LDR también puede variar el valor de su resistencia eléctrica, pero en este caso la variación se da gracias a la intensidad de la luz que incide sobre este dispositivo. Como podemos observar aquí en la diapositiva, nos dice, es un dispositivo cuya resistencia varía dependiendo de la intensidad de la luz, justo lo que les había comentado. A mayor intensidad luminosa, menor es la resistencia de este componente y viceversa. Entonces, cuando yo menor es la intensidad luminosa, entonces va a tener mayor resistencia, digamos. Con esto, si yo hago la lectura del valor del voltaje que recae sobre este resistor, porque es un resistor, yo puedo leer esos valores a través de cualquier entrada analógica del Arduino. Y con eso puedo saber si en el entorno en el que está colocado este sensor hay mucha luz o hay poca luz. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto en el cual se enciendan las luces de forma automática cuando cae la noche, entonces yo simplemente voy a controlar la lectura analógica de este dispositivo. Y dependiendo de eso, yo voy a saber y le voy a decir al Arduino, voy a programar el Arduino para que tome la decisión de encender o apagar las luces. Eh, para conectar al Arduino es muy sencillo. Simplemente este componente tiene dos patitas. Una de las patitas la podemos conectar directamente a la alimentación. La otra patita mediante una resistencia. Aquí en la imagen se nos muestra una resistencia de 1 kilo ohm. Pero lo que nos conviene es utilizar una resistencia de 10 kiloohmios, que es la que utilizamos en la práctica pasada, digamos. Esa resistencia se conecta a tierra y en la intersección entre el resistor y el resistor fijo, digamos, y el LDR, mandamos un cablecito a una de las entradas analógicas del Arduino. De esta forma, cuando nosotros eh, tengamos una luz incidente encima de nuestro LDR, la lectura analógica va a ser muy grande, digamos. Con lectura analógica me refiero siempre a los valores de 0 a 1023 que ya estuvimos viendo. Pero si yo le saco la luz y tapo mi sensor, voy a ver cómo disminuye el valor que vamos a estar viendo en nuestro monitor serial. Entonces, esa fue la práctica que habíamos hecho. Lo que vimos también, el segundo sensor, es este sensor infrarrojo de proximidad. Como ya había comentado en la clase pasada, este sensor no nos permite medir la distancia. Es decir, yo utilizando este sensor no puedo tener la distancia exacta a la que se encuentra un objeto. Solamente yo puedo detectar si se encuentra o no un objeto próximo al sensor. Estos sensores son para detectar objetos muy, muy cercanos. Y para medir objetos que se encuentran a una distancia superior e incluso obtener la medida de esa distancia, ya vamos a utilizar el sensor ultrasónico que vamos a ver enseguida. Este sensor es un sensor digital, es decir, tiene dos estados posibles. Uno de los estados es high y el otro es low, por supuesto. Un estado high en el pin de salida que tenemos acá, este pin etiquetado como out, un estado high nos indica que no existe ningún obstáculo, pero un estado low indica que sí existe un obstáculo. Entonces, sabiendo eso, nosotros ya podemos hacer el código necesario en Arduino para poder detectar un objeto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es configurar un pin de Arduino como entrada y ahí le conecto el pin de out de nuestro sensor. Los otros dos pines son de alimentación, BCC y GND. Entonces, este pin out, como ya dije, conectamos a un pin de Arduino configurado como entrada. Un pin digital tiene que ser. Con Digital Read
leemos el estado de esa entrada y dependiendo de si es high o low, nosotros podemos hacer ya lo que debemos hacer. Por ejemplo, en la práctica pasada lo único que hicimos fue imprimir. Si el estado era low, imprimíamos en el monitor serial objeto detectado. Pero si el estado era high, entonces imprimíamos que no se encuentra o no se encontró ningún objeto o ningún obstáculo. Entonces, de esa forma nosotros podemos utilizar este sensor, que es digital y nos ayuda a detectar obstáculos. Es, por ejemplo, muy útil si queremos construir un robot que tenga que esquivar los obstáculos que puedan haber en su camino. Así que una vez que el robot con este sensor detecte, entonces simplemente va a girar y va a seguir su camino por uno donde no haya obstáculos. Entonces las aplicaciones de este sensor son varias, podemos utilizarlo en varios proyectos y es muy sencillo de utilizar. Y acá podemos ver, como ya les había dicho, cómo se conecta. GND al GND del Arduino, VCC a los 5 voltios de Arduino y el pin de out a algún pin digital de Arduino que tenemos que configurar como entrada. De todas formas, si todavía no vieron el video de la clase pasada, me gustaría que miraran esta parte en donde hicimos la prueba con el LDR y con el sensor infrarrojo. Y así ya directamente pasamos a este sensor que todavía no habíamos visto, pero que sí ya les había comentado, que es el sensor ultrasónico. Este sensor sí que nos permite medir la distancia exacta a la que se encuentra un objeto. Como dice aquí en la diapositiva, los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción de una onda ultrasónica. ¿Qué quiere decir esto? Y para que se entienda mejor, aquí se puede ver la animación. El sensor ultrasónico tiene un emisor y un receptor de una onda ultrasónica. Es una onda de sonido que nosotros no podemos escuchar. O sea, el oído humano no puede percibir este sonido que emite este sensor. Su emisor sería este pequeño cuadro etiquetado como T, porque en realidad se llama trigger o disparador, porque lo que hace es justamente disparar una onda ultrasónica. Cuando hay un objeto frente al sensor, esa onda ultrasónica rebota y al rebotar vuelve hacia el sensor y tenemos un receptor que es este cuadrito aquí. De esta forma nosotros podemos medir la distancia, pero ¿cómo medimos la distancia si en realidad lo único que hacemos es emitir sonido y recibir sonido? Bueno, nosotros podemos medir el tiempo en que tarda esa onda en ir, rebotar por un objeto y volver. ¿Y de qué nos sirve tener ese tiempo? Podemos utilizar una fórmula que se usa mucho en física, que es la siguiente. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, yo tengo una ecuación. Tengo dos cosas que yo conozco o que puedo conocer. Por ejemplo, en esta fórmula, ¿cuál es la velocidad? Como estamos hablando de una onda ultrasónica, su velocidad es la misma que el sonido. El sonido tiene una velocidad aproximadamente igual a 340 metros sobre segundo. El tiempo, nosotros con el Arduino podemos medir el tiempo que tarda en ir la onda, rebotar por un objeto y volver a entrar por el receptor. Así, para tener nosotros la distancia, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo, porque esa es una fórmula muy utilizada en cinemática específicamente. Así que vuelvo aquí, ya podemos ver de vuelta cómo es que actúa este sensor. Emite una onda ultrasónica por el trigger y recibe el rebote de esa onda por el receptor. El Arduino, utilizando una función que ya vamos a ver enseguida, puede medir ese tiempo, cuánto tiempo tarda en ir y volver. Y con ese tiempo nosotros utilizamos ya esta fórmula. Velocidad es 340 y el tiempo es lo que nosotros vamos a calcular. Y así nosotros podemos tener ya la distancia a la que se encuentra ese objeto.
Ahí podemos ver específicamente las operaciones matemáticas que tenemos que hacer. No hace falta saber esto de memoria. Una vez que ya se suba la grabación de la clase, también ustedes van a tener a disposición esta diapositiva y pueden volver acá y ver específicamente las operaciones matemáticas que se hicieron. Como les dije, no es necesario entender perfectamente esto, pero es muy sencillo si ustedes quieren verlo después. Lo puse más que nada como justificación para lo que vamos a hacer en el código. Porque aquí en la parte de abajo de esta diapositiva dice que para tener la distancia en centímetros, dividimos el resultado de multiplicar velocidad por tiempo con sus unidades originales entre 10.000. Que al simplificar con la velocidad igual a 340, nos queda multiplicado por un factor igual a lo que se muestra ahí. Como les dije, no es necesario esto que entiendan perfectamente. Lo puse más que nada para una justificación, o sea, como una justificación de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer en el código ya enseguida. Entonces, de vuelta, cuando tengan a su disposición este material, pueden ir a esta diapositiva y revisar con detenimiento cuáles son las operaciones que vamos haciendo. ¿Cómo conectamos este sensor a nuestro Arduino? Tiene 4 pines, 2 de los cuales son para alimentación. El pin de VCC lo conectamos a 5 voltios del Arduino y el pin de GND al GND del Arduino. Después tiene 2 pines, trig y eco. Trig sería el disparador, el pin que nosotros tenemos que poner en alto para que se dispare la onda ultrasónica. Una vez que la onda ultrasónica rebote en un objeto y regrese hacia el sensor, eso lo leemos con el eco. Cuando la onda está regresando al sensor, el pin de eco se pone en alto. ¿Sí? De esa forma nosotros podemos saber cuánto tiempo tarda. Entonces, ya sabemos que esos 2 pines de trig y eco tenemos que conectarlo a los 2 pines digitales de Arduino. Pero ¿cómo tenemos que configurar esos pines digitales? ¿Tienen que ser entradas o salidas? ¿O cómo es? Aquí en la diapositiva dice que el pin, el pin de Arduino por el cual nosotros vayamos a conectar el pin de trig de nuestro sensor tiene que ser una salida. ¿Por qué? Porque el Arduino lo que va a hacer es poner en alto ese pin y hacer que la onda ultrasónica se dispare. Posterior a eso, les había dicho que cuando retornara la onda, el pin de eco se va a poner en alto. Entonces, para que Arduino pueda saber eso, el pin por el cual yo conecte el eco del sensor tiene que ser una entrada. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, yo conecté, o en el ejemplo se muestra que está conectado el pin de trig al pin 3 del Arduino. Entonces, este pin 3 yo lo debo configurar como una salida, como un output, con la función pinMode. Luego, este pin eco yo lo conecté al pin 2 de mi Arduino. Entonces, este pin 2 yo lo tengo que configurar con pinMode como una entrada, como un input. Entonces, esa es la conexión que tenemos que hacer para probar el funcionamiento de nuestro sensor ultrasónico. Y no es necesario, por supuesto, que necesariamente conecten el trig por el pin 3 y el eco por el pin 2. Lo pueden conectar por cualquier pin digital del Arduino. Obviamente ya en el código, en el sketch, nosotros vamos a estar, digamos, especificando ya a qué pin conectamos cada una de las patitas de nuestro sensor. Bueno, entonces podemos pasar ya al código para probar nuestro sensor ultrasónico. Acá lo que voy a hacer es crear constantes enteras. Const int. Uno va a ser para el pin de trig, le llamo trig pin. En mi caso yo conecté este pin del sensor al pin 7 del Arduino. Ustedes van a poner al pin por el cual conectaron su sensor. Luego necesitamos eco pin, que en mi caso está conectado al pin 8 del Arduino.
Creo constantes y no variables, puesto que una vez que yo conecte por los pines 7 y 8, obviamente eso no va a cambiar. O sea, siempre mi pin de trick va a estar conectado al pin 7 y mi pin de eco siempre va a estar conectado al pin 8, mientras esté ejecutándose el sketch. Entonces, por esa razón, las pongo como constantes. Luego, en mi setup, lo que tengo que hacer es configurar estos pines con la función pin mode. El pin de trig va a estar configurado como una salida. Y ya habíamos visto por qué. El pin eco, entonces, tiene que estar configurado como una entrada. Entonces, coloco input como segundo parámetro del pin mode. Y para ver la medida de nuestro sensor, o sea, la lectura que nos arroja el sensor, vamos a utilizar como siempre nuestro monitor serial. De esa forma. Yo voy a crear una función que me va a permitir leer la distancia a la que se encuentra un objeto. Entonces, esta función va a devolver obviamente un resultado que va a ser la distancia. Tenemos que saber de qué tipo de dato va a ser esa distancia. Y esa distancia va a ser float, que podemos tener valores decimales de distancia. Entonces, pongo el identificador de mi función, primeramente float para indicar qué tipo de retorno tiene, luego distancia. Y va a recibir dos parámetros. Va a recibir dos constantes enteras. Una va a ser el pin de trig y otra va a ser el pin de eco. Es decir, a esta función yo le tengo que indicar dónde está trig y dónde está eco en mi Arduino. Y después esta función ya se va a encargar de calcular la distancia. Entonces, acá vamos a necesitar de vuelta dos variables que son locales a la función. Es decir, solamente estas variables van a existir dentro de esta función llamada distancia. Hay un tipo de dato que todavía no habíamos visto, que se llama long. Este tipo de dato básicamente es un entero, pero puede almacenar un valor mucho más grande que el int. El int tiene su rango, que en una de las primeras clases en donde vimos programación, les había dicho cuál es el rango. Y este long tiene un rango mayor, pero almacenando siempre un valor entero. ¿Y por qué creo long? Porque yo voy a medir la duración, o sea, el tiempo que tarda en ir y volver esa onda ultrasónica. Y esa duración no va a estar en milisegundos, sino va a estar en microsegundos. Microsegundos es una medida mucho más pequeña. O sea, para tener bien en cuenta, un segundo equivale a 1.000.000 de microsegundos. Es por eso que el valor que vamos a obtener en la variable duración puede ser muy grande. Y puede ser que int no pueda con ese valor. Así que es mejor asegurarse y utilizar una variable de tipo long. Entonces, le doy el nombre de duración. Y luego float list, donde voy a guardar el valor de la distancia que posteriormente voy a estar devolviendo. Entonces, ¿qué es el primer paso? Ya habíamos visto en la diapositiva que primeramente se dispara el pin de trig y se emite la onda ultrasónica. ¿Cómo hacemos eso en código? Simplemente poniendo en alto el pin de trig. Entonces, lo que hago es digital write y el pin de trig yo lo pongo en alto. Con esta instrucción lo que hago es que se dispare la onda ultrasónica por el trigger de nuestro sensor. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es por cuánto tiempo quiero que se dispare esa onda ultrasónica. Yo, una vez que voy a disparar la onda ultrasónica, voy a dejar que se esté disparando para siempre.
yo tengo que poner un tiempo muy, muy pequeño durante el cual se va a disparar una onda de sonido. Eso quiere decir, entonces, que yo disparo la onda ultrasónica poniendo en alto mi pin de trig y después de un cierto tiempo muy pequeño, tengo que poner en low de vuelta mi pin de trig. Habíamos visto la función y utilizado muchísimas veces la función delay. Acá nosotros le pasamos un valor que era el tiempo durante el cual Arduino va a esperar. Ese tiempo está en milisegundos. Pero nosotros necesitamos un tiempo mucho menor. Milisegundos ya es mucho para nosotros en este caso. Lo que vamos a utilizar es una nueva función que también nos permite introducir en nuestro código un tiempo de espera, pero en microsegundos. Se llama delay microseconds. De esta forma. Aquí el tiempo que indiquemos entonces va a estar en microsegundos. Y voy a hacer que espere 10 microsegundos. Después de esos 10 microsegundos, yo quiero apagar mi pin de trig. Ya no quiero que se siga emitiendo onda ultrasónica. Yo solamente quiero que la onda ultrasónica se emita durante 10 microsegundos. Entonces, pongo este pin en low de vuelta. Ahora, lo que nosotros necesitamos es medir cuánto tiempo transcurre entre que la onda va y vuelve, ¿verdad? Aquí tenemos que utilizar una nueva función que se llama pulse in. Entonces primero voy a escribir la línea de código y después voy a explicar exactamente qué es lo que hace. Bueno, había dicho que mientras está recibiendo el pin eco de nuestro sensor, el rebote de la onda ultrasónica se va a poner en high. Entonces lo que nosotros tenemos que medir, entonces, cuánto tiempo está en high esa patita de nuestro sensor. ¿Y cómo hacemos eso de medir cuánto tiempo un pin de Arduino está en cierto estado, en este caso en high? Lo hacemos con la función pulseIn. Esta función recibe dos parámetros. El primer parámetro es el pin y el segundo parámetro es el estado. Esto significa, esta línea de código específicamente, lo que le dice al Arduino es, quiero que me midas el tiempo durante el cual el pin de eco, que en este caso es el pin 8 de Arduino, está en el estado high. Y esto me retorna el tiempo en microsegundos. ¿Cuánto tiempo el pin eco estuvo en high? En microsegundos. Entonces, si recuerdan, hace un momento vimos la fórmula de física que se utiliza para calcular la distancia, que era velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despejamos eso y tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y también les había mostrado ahí en la diapositiva cuáles son las operaciones matemáticas que se realizan para obtener el valor que le tenemos que multiplicar a duración, para obtener directamente ya la distancia en centímetros. Pero acá, antes de calcular ya directamente la distancia, hay algo muy importante. El tiempo que se mide aquí es el tiempo de ida y vuelta. Es decir, el tiempo que tarda la onda en ir hasta el objeto, rebotar y volver al sensor. Entonces, nosotros no necesitamos la ida y la vuelta. Nosotros necesitamos solamente el tiempo de ida. ¿Por qué? Porque si utilizamos el tiempo de ida y vuelta, vamos a estar calculando una distancia que va a ser el doble de la distancia real del objeto al sensor. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como en la variable duración se encuentra un tiempo que es el doble al que nosotros necesitamos, lo que tenemos que hacer es dividir ese tiempo entre 2. Es decir, lo que hacemos aquí es, tomamos el tiempo de ida y vuelta, dividimos entre 2 y lo almacenamos de vuelta en esta variable duración.
Así tenemos solamente el tiempo que tarda la onda en ir hasta el obstáculo. Este sí es el tiempo que nosotros necesitamos para nuestra fórmula. Entonces, ahora lo único que necesitamos es que en la variable dist vamos a poner duración y lo multiplicamos por 0.034. ¿Y de dónde sale este valor? De las operaciones que se tuvieron que hacer, que están explicadas ahí en la diapositiva. Porque una vez que tengamos la duración, como en la velocidad que nosotros indicamos de 340 está en metros sobre segundos, perdón, la velocidad está en metros sobre segundos, y esta duración está en microsegundos. En física hay algo llamado conversión de unidades. Primero yo tengo que convertir las unidades en unidades del sistema internacional y después puedo trabajar. Pero como si vamos a eso, vamos a estar saliéndonos un poco de lo que estamos aprendiendo aquí, que es programación con Arduino. Yo simplemente dejé así paso por paso qué es lo que se hace en la diapositiva para que ustedes después, si quieren saber de dónde exactamente sale este valor, puedan ir y ver. Por otro lado, no es necesario entender exactamente, sino simplemente saber que esto es lo que tenemos que hacer para obtener la distancia en centímetros. Ahora simplemente necesito que mi función retorne este resultado. Entonces, ¿con qué hacía eso? Con la palabra reservada return. Entonces, recapitulando un poco qué es lo que hace esta función, recibe como parámetros el pin de Arduino en el cual yo conecté el trig y el eco de mi sensor ultrasónico. Luego creo las variables de duración y distancia. Posteriormente yo tengo que disparar la onda ultrasónica poniendo en high el pin de trig durante 10 microsegundos. Y eso lo logro utilizando la función delay microseconds. Luego de eso, con la función pulse in, yo calculo cuánto tiempo está en alto mi pin de eco. Esa duración dijimos que es la duración de ida y vuelta de la onda ultrasónica, del sensor al obstáculo. Pero yo necesito solamente el tiempo de ida. Por eso es que aquí divido entre 2 el tiempo que medí en esta línea de código. Posteriormente ya calculo la distancia en centímetros utilizando esta operación, multiplicando la duración por 0.034. Y acá para asegurarnos como duración está en, o sea, el tipo de dato es long. Pero yo quiero que el resultado sea un float. Entonces, para cerciorarnos de eso, yo tengo que poner que el 2 que está dividiendo aquí sea también un float. Y en vez de poner 2, pongo 2.0. De esta forma Arduino ya sabe que esto se trata de un float. Entonces, de esta forma ya tengo el código necesario, es decir, la función necesaria para calcular la distancia entre mi sensor y un obstáculo. Entonces, ahora simplemente tengo que ir al void loop, el loop, perdón. Y voy a crear otra variable que se llama dist. Y aquí voy a almacenar el valor que me devuelve la función que acabo de crear. Coloco distancia. Y ahora le tengo que indicar en dónde está el trig y en dónde está el eco. Mi trig está indicado por esta variable trig pin, que es el pin 7. Entonces simplemente aquí voy a colocar entonces trig pin. Y el eco, la patita eco de mi sensor, está indicada entonces por esta constante eco pin, que es el pin 8. Entonces simplemente aquí pongo eco pin. Y luego de eso simplemente voy a imprimir aquí serial.println y voy a imprimir distancia y le voy a concatenar el valor de la distancia, que como es un float,
de vuelta tenemos que utilizar el constructor string para poder convertirlo a una cadena y de esta forma poder concatenar. Entonces aquí simplemente pongo list. Y después le concateno cm para que se sepa que la medida que estamos visualizando es en centímetros. Ahora simplemente le voy a poner un delay para que no se me llene tan rápido el monitor serial de información. Voy a poner 100 milisegundos. Con esto, ahora simplemente voy a verificar mi código. A ver, primeramente guardar. Bueno, me indica que se compiló correctamente, no hubo ningún error. Entonces simplemente voy aquí a herramientas y voy a seleccionar el puerto por el cual está conectado mi Arduino y voy a cargar el código. Voy a abrir el monitor serial y vamos a ver cuál es la distancia que se mide. Le voy a poner un obstáculo, en este caso un cuaderno. Y ahí podemos observar, si nosotros ponemos cualquier obstáculo frente al sensor y lo alejamos, cómo nos va marcando exactamente cuál es la medida, o sea, cuál es la distancia a la que se encuentra el objeto desde el sensor. Entonces nosotros, si vamos acercando, podemos ver que tiene una muy buena precisión realmente este sensor. Así que con esto podemos medir exactamente la distancia a la que se encuentra un objeto entonces. A diferencia del sensor infrarrojo que habíamos visto anteriormente, que simplemente es para detectar objetos. Esto nos permite ya medir la distancia. Y la función que acabamos de escribir puede llegar a ser un poco confusa, o incluso entender exactamente cómo funciona, pero a medida que vayan practicando y vayan utilizando este sensor, van a ver que en realidad no es complicado, es bastante sencillo y es muy útil en los proyectos. Entonces, a ver, acá preguntan si tiene un límite de distancia. Sí tiene, depende de cada sensor. Hay varios, digamos, varias marcas, varios fabricantes, varios modelos de este sensor. Así que depende del sensor que nosotros tengamos, existe un límite mínimo y máximo de distancia. Entonces, ese valor nosotros podemos averiguar, por ejemplo, si miramos el modelo de nuestro sensor, vemos que es un HC-SR04. Entonces colocamos aquí HC-SR04, por ejemplo, rango de distancia. Y en sus especificaciones nos dice cuál es el rango. Acá, por ejemplo, nos dice que puede medir como mínimo 2 centímetros y como máximo 450 centímetros. Aquí nos dice de 2 centímetros a 400 centímetros. Entonces, la media sería desde 2 centímetros hasta 4 metros. Luego de eso, ya vamos a recibir datos erróneos del sensor. Así que ese es el rango que podemos medir, el rango de distancia que podemos medir con este sensor entonces. Vamos a ver un sensor más en la clase de hoy. Este es un sensor de temperatura. Se llama LM35. Vamos a estar viendo en total dos sensores que nos van a permitir medir la temperatura. Uno de ellos es el LM35, que es un sensor analógico. El otro, que tal vez lo veamos en la próxima clase, que es el DHT11, es un sensor digital, que aparte de temperatura, nos permite también medir humedad relativa del ambiente. Este LM35 es solamente para medir la temperatura y es un sensor bastante preciso realmente. A ver, aquí en la diapositiva nos dice que es un circuito integrado de precisión que actúa como un sensor de temperatura con una salida directamente proporcional a la temperatura medida en grados centígrados. Aquí nos da un dato muy importante. Nosotros sabemos que un dispositivo, un componente analógico, nosotros lo vamos a estar leyendo a través de las entradas analógicas del Arduino. Las entradas analógicas tienen valores de 0 a 1023, pero nosotros con una operación matemática podemos obtener esos valores en voltajes. Y aquí
nos dice que por cada 10 milivoltios de salida que tenga este sensor, eso es 1 grado centígrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 milivoltios como lectura, la cantidad de grados que yo tengo es de 2 grados, por así decirlo. Si tengo 2 voltios, tendría que hacer una operación para calcular cuánto exactamente es la temperatura que estoy midiendo. Entonces, este dato es lo que nos ayuda a hacer el código necesario para leer la información que nos arroja este sensor. Y tiene 3 patitas, BSC y GND. Obviamente todo sensor tiene que tener esas 2 patitas. Y también tiene la patita de out, que es la que la tenemos que conectar a una entrada analógica de nuestro Arduino. Y acá también dice, aunque varía según el encapsulado, el rango de temperaturas que comúnmente vamos a encontrar en estos sensores LM35 van de menos 55 grados a 150 grados. Aunque con el Arduino nosotros vamos a poder medir solamente desde los 0 grados. Entonces, desde 0 grados para adelante nosotros vamos a medir la temperatura. De hecho, no es tan común hacer proyectos en donde el dispositivo que estás diseñando va a trabajar con temperaturas bajo cero. Así que para lo que más se utilizan estos sensores, por ejemplo, si se quiere hacer un invernadero automatizado y queremos monitorear la temperatura a la que están expuestas nuestras plantas, o si queremos, por ejemplo, que el acondicionador de aire se encienda de forma automática cuando se sobrepase una cierta temperatura. Así que en ese caso no vamos a trabajar con temperaturas muy extremas, no temperaturas que vayan por encima de los 100 grados y tampoco temperaturas que vayan bajo cero, digamos. Entonces aquí podemos ver cómo conectamos este sensor a nuestro Arduino. Como ya les había dicho, eh, este sensor tiene un frente, porque de hecho tiene una parte donde es achatada, ese sería su frente. Y si miramos así de cerca, podemos ver la inscripción de LM35. Una vez que tengamos así nuestro sensor de frente a nosotros, la patita de la izquierda es el BCC y la patita de la derecha, del otro lado, del otro extremo, sería el GND. La patita en medio es el pin de la señal que lo conectamos a cualquier entrada analógica de Arduino. En ese ejemplo está conectado al pin 0, A0, perdón. Para poder obtener la temperatura en grados centígrados, también necesitamos hacer una pequeña operación aritmética, que podemos ver aquí en la diapositiva. Que temperatura es igual a valor por 500 dividido 1023. Este valor sería lo que nosotros obtenemos de la lectura con la función analogread. O sea, valor entonces puede tener un valor, valga la redundancia, desde 0 a 1023. De esa forma, si nosotros utilizamos esta formulita, podemos tener ya directamente el valor de la temperatura en grados centígrados en nuestro Arduino. Entonces, una vez ya sabido eso, el montaje es muy sencillo. Simplemente tiene 3 patitas. No necesitamos ninguna resistencia ni nada en este caso, es solamente conectar el sensor directamente a la entrada analógica del Arduino. Y acá es donde vamos a hacer nuestro código para poder hacer la lectura de este sensor. Entonces, como siempre, voy a crear una constante entera y le voy a llamar LM35, por ejemplo. Y acá tenemos que indicar a qué pin analógico nosotros conectamos. En mi caso está conectado al pin analógico A1. Entonces tengo que indicar eso. Ustedes indican el pin por el cual ustedes conectaron. Luego voy a necesitar una variable entera en este caso, que se va a llamar valor. En esto vamos a almacenar la lectura con analogread. Y después voy a necesitar una variable del tipo float,
para la temperatura, porque puedo tener valores decimales de temperatura. Entonces, voy a poner simplemente temp para que sea más corto el identificador de la variable. Entonces, como recordatorio de vuelta, las entradas analógicas no son necesarias de configurar. Entonces, la única configuración que vamos a hacer es, como siempre, en cada práctica que hacemos, el monitor serial. Y acá lo único que debo hacer entonces es, en valor, voy a almacenar la lectura analógica utilizando la función analogread. ¿Qué pin es lo que voy a leer? El pin LM35, que en este caso es el pin A1, pin analógico A1. Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos aquí la lectura. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, en mi variable temp, voy a almacenar lo siguiente. Lo que tenía que hacer era valor, yo lo multiplico por 500 y esto lo divido entre 1023. Aquí podemos ver. Entonces, esta es la operación aritmética que, como ya había dicho, nos permite tener la temperatura en grados centígrados. Ahora simplemente lo que vamos a hacer entonces es visualizar la temperatura. Serial print ln y ponemos temperatura y le voy a concatenar nuevamente utilizando mi constructor string. Le paso aquí mi variable temp, que es la que ya está almacenando la temperatura calculada anteriormente. Y acá simplemente le voy a concatenar, por ejemplo, para que se entienda que el valor de la temperatura está en grados centígrados. Y aquí voy a poner un retardo. No hace falta poner un retardo tan pequeño, puesto que la temperatura no es algo que cambie tan drásticamente. Por ejemplo, de aquí a 100 milisegundos no va a cambiar tan drásticamente la temperatura. Entonces podemos hacer la lectura, por ejemplo, cada un segundo, para ver si hay alguna variación. Entonces, tengo que guardar esto. Y acá hay algo que se me pasó de vuelta, lo mismo que en el ejemplo anterior. Aquí valor es del tipo int, pero yo quiero que todo este resultado necesariamente esté en decimales, es decir, porque se va a almacenar en un float. Entonces, estos números enteros aquí que yo estoy utilizando, debo indicar que son flotantes también. Así que en lugar de poner 500, por ejemplo, colocamos 500.0 y en lugar de dividir esto entre 1023, dividimos entre 1023.0. De esta forma, Arduino ya sabe que tiene que operar con datos de tipo float. Y sí, voy a compilar de vuelta. Bueno, se compila correctamente y de vuelta voy a seleccionar el puerto al cual está conectado el Arduino y cargo mi sketch. Ahora simplemente, entonces, voy a abrir el monitor serial y vamos a ver la temperatura. Esa es la temperatura que nos estaría arrojando. Y como podemos observar, no hay cambios drásticos, no hay cambios bruscos de la temperatura. Entonces, con este sensor, como ya había dicho, podemos hacer proyectos donde automatizamos el encendido y el apagado de acondicionadores de aire, por ejemplo, o si queremos hacer proyectos de invernaderos automáticos o invernaderos inteligentes, perdón, en donde controlamos la temperatura de nuestras plantas. O en cualquier caso, si queremos hacer, por ejemplo, una máquina de café, necesitamos controlar la temperatura, aunque para controlar la temperatura de líquidos tenemos otro tipo de sensores de temperatura, pero es una idea de en qué proyectos, en qué circunstancias podemos utilizar este sensor. Y como vemos, es un sensor bastante sencillo de utilizar, puesto que tiene una salida analógica, lo conectamos directamente entonces a nuestra entrada analógica de Arduino y en la especificación nos dice que cada grado centígrado equivale a 10 milivoltios. Entonces, si yo tengo 2 grados centígrados de temperatura,
mi lectura va a ser de 2 milivoltios. Si tengo 3 grados centígrados, mi lectura va a ser 3 milivoltios. Y así sucesivamente, porque hay una proporción directa. Y aquí entonces podemos ver cuál es la operación que tenemos que hacer para obtener ya la temperatura en grados centígrados. Y de ahí si queremos obtener, si queremos pasar esta temperatura a otros sistemas de medida, tendríamos ya que ver en física qué nos dicen cómo tenemos que hacer esa conversión, por ejemplo, para pasar de grados centígrados a Fahrenheit, si es que necesitamos. Pero comúnmente, o sea, teniendo ya con grados centígrados, que es lo que se utiliza aquí en Paraguay para medir la temperatura, ya es suficiente. Entonces, hasta aquí sería el contenido de la clase de hoy. Hicimos un pequeño repaso para ver qué es lo que hicimos en la clase anterior del LDR, el sensor infrarrojo. Después vimos lo que es el sensor ultrasónico para medir distancias. Y por último, medimos la temperatura con este sensor analógico. La próxima clase estaremos terminando con lo que es sensores. Vamos a ver cómo podemos utilizar el sensor de HT11 para medir temperatura y humedad. Y luego, en esa misma clase, vamos a empezar a ver ya motores, que sería ya una de las últimas clases antes de empezar a hacer proyectos. Vamos a ir cerrando la clase y como siempre les digo, cualquier problemita que tengan con sus prácticas, me pueden escribir, así les ayudo, les oriento. Así que muchas gracias, perdón, por estar presentes y nos vemos en la siguiente clase.